Vamos de donde usted está. Facilito, se quedaron ahí clavados en la silla. Muévanse a buscar a alguien. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Dígale a la persona que está a su lado: vamos a estudiar la palabra del Señor. Espérese que no los escucho. Dele la bendición a alguien que usted no conozca. Un saludo a Chiricano. Gloria al Señor. Gracias por invitarme a esta vigilia, a esta media vigilia. Vamos a gozarnos en el estudio de la palabra del Señor. He estado enseñando acerca de la doctrina, la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Todos nosotros somos la iglesia del Señor, amén. Así que esta doctrina es bien importante porque trata acerca de nosotros, exacto. Gloria al Señor. Trata acerca de nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Dónde vamos a aprender de esta doctrina en esta noche? Vamos a aprender de Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Así que abra su Biblia en el capítulo donde habla cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez a Corinto. ¿Cuál sería ese capítulo, hermano? Hechos capítulo 17, exactamente, hermano. Hechos capítulo 17. En el verso 16, ¿por qué vamos a empezar ahí a hablar de la iglesia? Porque ese versículo, ese texto, en ese pasaje, nosotros vamos a tener al apóstol Pablo con un corazón dispuesto a predicar el evangelio en un lugar. Y en ese lugar creció y se estableció la iglesia del Señor. Dice así Hechos capítulo 17, el verso 16. Cuando lo tienen dicen amén. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Amén. Te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Dios de gloria, porque alguien nos predicó a Jesús y la resurrección. Gracias, Dios eterno, porque con esa predicación, Señor, nosotros creímos en ti, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo, por haber hecho reaccionar nuestro amor por Dios mediante la fe. Gracias porque con la fe, Dios de gloria, nosotros pudimos creer en Jesucristo y que Jesucristo es el Señor, y somos salvos y ahora somos cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta noche. Ministranos, llénanos de tu amor, corrígenos, enséñanos en sana doctrina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria al Señor. Como pueden ver, amados hermanos, el apóstol Pablo predicó en Corinto. Le predicó a unas personas que empezaron a creer en Jesús y a creer en la resurrección. Y cuando uno cree en Jesucristo, ¿qué sucede? Pasamos a ser salvos. Cuando creemos en Jesucristo,
el Señor Dios Todopoderoso nos toma suyos, nos mete en su cuerpo y formamos parte de la congregación de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y eso fue lo que sucedió en Corinto. En Corinto Pablo predicó el evangelio que nos predicaron a usted y a mí. Estas palabras no han cambiado. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros tenemos fe en esa palabra. Y así como se le predicó a la iglesia de Corinto, así se nos predicó a nosotros en este tiempo. Entonces, la iglesia de Corinto queda como un ejemplo en la palabra del Señor para que nosotros también vivamos y seamos una mejor iglesia, una mejor congregación. ¿Por qué necesitamos ser una mejor congregación? Porque nosotros somos el testimonio de Cristo en la tierra. La gente nos está viendo y adivinen qué dicen. Bueno, la adivinanza no es del Señor. Dicen, ¿y eso que son cristianos? Ay, ¿a cuánto les han dicho eso? Levanten la mano, levanten la mano, levanten. Ahora, ¿por qué se lo han dicho? Porque hemos sido encontrados infragantes, con un carácter zafado en un bus. ¿Usted por qué me pisa el pie? O porque nuestros vecinos, ese perro tuyo me tiene cansado. Y el vecino allá, ¿y eso que eres cristiano? ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que ser mejor iglesia. Porque nuestro testimonio, cuando decimos nuestro, quiere decir el testimonio de Jesucristo. Cuando yo digo nuestro, es porque Cristo nos ha metido en su cuerpo. Él nos adoptó, Él nos injertó. Hay mucha palabra para poder sostener ese argumento, que estamos dentro de Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos dentro de Jesucristo, Jesucristo es el que se ve a través de nosotros. Y necesitamos ser mejor iglesia, porque la gente tiene que ver que en realidad Jesucristo está haciendo cambios en nuestra vida. Y hay que se ha visto con mucha dificultad, porque hay veces que nosotros no damos el brazo a torcer. No queremos cambiar. No, esto, yo te cambio esto, pero esto déjamelo así un rato más. ¿Verdad que sí? Entonces la iglesia de Corinto es nuestro ejemplo. ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo predica. ¿En qué viaje misionero le predicó a los corintios? Santo Padre de la gloria. Una tarea. Tienen que saber en qué viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? 4 viajes misioneros. En el segundo fue a Corinto. Y en el tercero, los agarré otra vez. Tienen otra tarea. Tienen que saber ahora qué hizo en el tercero. Pero ¿qué sucedió con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto empezó a crecer, como cualquier iglesia hoy día. Las iglesias, yo decía el domingo que estaba predicando, que en el 2019-20, en el lugar donde vivía en Estados Unidos, se habían cerrado 32 iglesias. ¿Por qué se cierran las iglesias? A ver, ¿quién me dice por qué se cierran las iglesias? Las iglesias empiezan a cerrarse porque la gente empieza y deja de congregarse. ¿Por qué dejan de congregarse? Porque no empiezan a considerar quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos su cuerpo. Cuando empezamos a tener problemas dentro de nuestra iglesia, el cuerpo de Jesucristo empieza a tener pequeños defectos. ¿Cómo así, hermano? Porque nosotros somos personas con diferentes caracteres. No tenemos que tratar los unos con los otros. Nosotros a nuestros hermanos de la iglesia sí, que nos pisen el callo. Ay, hermano, no te preocupes, aquí estamos en la iglesia. Pero que alguien nos pise el callo en el bus. Aquí tratamos de amarnos los unos a los otros, pero no todo el tiempo es así. Por eso tenemos que ser mejor iglesia.
¿Qué sucedió con la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto empezó a tener problemas comunes que hay en las iglesias. ¿Quién me dice uno de los problemas? A ver, este hermano que levantó la mano. No, a mí no me interesa que te hayas levantado la mano para rascarte la cabeza. Ya levantaste la mano. ¿Qué problema había en la iglesia de Corinto? Uno, menciona uno. Pleitos. ¿Pleitos entre quiénes? Entre los ujieres, santo. Entre los de la alabanza. Pleito entre los colaboradores. Pleito entre los diáconos. Pleito en la iglesia de Corinto. Señor, sálvanos. Cualquiera, pura coincidencia. Estamos hablando de lo que sucedía en la iglesia de Corinto. ¿Qué más había? ¿Qué otro problema había? Habían problemas morales graves. Habían divisiones, y estas divisiones eran doctrinales. No, yo soy, a mí el hermano Ricardo es el que me predica. Yo con Ricardo, así que si Ricardo se va, me voy con Ricardo. Celos, contiendas. ¿Quién me dice otra? ¿La qué? El que estaba con la papá, con la esposa de su papá. ¿Qué más? Era una iglesia como las hay hoy en día. División también, exacto. No sabían dividir. Tenían problemas matemáticos. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia que Dios le ha dado poder. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. ¿Qué fue lo primero que dijo de la iglesia? Le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Pero entonces, ¿por qué la iglesia cierran? Porque no han administrado bien lo que debemos hacer como iglesias. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para salvar esta iglesia. Ustedes saben también quién le escribió a las iglesias para salvarlas. El apóstol Juan en Apocalipsis. Yo leí aún este domingo donde decía: oh, yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3. Que te llenas la boca diciendo que vives, pero estás muerto. Entonces, desde el primer siglo, las iglesias se encontraban teniendo problemas. Las iglesias, porque somos muchas personas, siempre van a haber confrontaciones y siempre van a haber problemas de todo tipo. Pero la iglesia del Señor tiene que ser fuerte para soportar hasta las puertas de la muerte. Eso quiere decir que el cristiano tiene que aprender a vivir en el cuerpo de Cristo. Lo que me dijo Gilberto Maldonado: siempre contamos los mismos chistes cada vez que nos reunimos. No cambia. Ay, lo que me hizo, esto no lo aguanta nadie. Me voy de la iglesia y rompe el cuerpo de Cristo. ¿Acaso el cuerpo de Cristo debe ser dividido? ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Qué le dijo cuando estaban hablando de divisiones? Yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de... ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces nosotros no podemos hacer. Tenemos que aprender a vivir lo que somos. ¿Quiénes somos? Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, uno de los problemas más importantes para el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto es el que vamos a tratar esta noche. Y es tan importante
Más que arreglar los problemas morales de la iglesia, es más importante que arreglar las divisiones de la iglesia. Es mucho más importante porque trata con la manifestación del Espíritu Santo. Esa iglesia tenía un problema y era un problema bien grande. ¿Cuál era el problema de la manifestación del Espíritu Santo? ¿Quién me dice? Estaban desordenados, pero profundiza más en eso que dice. ¿Cuál era el desorden? Todos hablaban en lengua al mismo tiempo. Profecías. ¿Qué más? Vamos a desarrollar ese punto. Vamos a estar allá. No ejercían los dones. Había un desorden en lo que era la manifestación del hablar en lenguas. Y entonces este problema de la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que tenemos que llegarle de frente. Tenemos que agarrarlo por los cachos. Tenemos que ir de frente como iglesia y ¿por qué tenemos que arreglarlo? Digo, porque el apóstol Pablo lo trató en 3 capítulos y él arregló el problema con esta carta. Primera de Corintios capítulo 12. Primero, en el capítulo 12, él les muestra que el cuerpo de Cristo es uno. De que nosotros tenemos que pensar el uno en el otro. Y estamos en el contexto de la manifestación del Espíritu. Ya se acabó el contexto de los problemas morales. Ya se acabó el contexto de las divisiones. Ahora el contexto es totalmente manifestación del Espíritu. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 13 no tiene que ver con el matrimonio. No tiene que ver con el noviazgo. Ay, porque fuerte es como el amor. No, ese es cantar. Ese sí va con el... Primera de Corintios 13 va con la manifestación del Espíritu. Vamos a interpretar correctamente la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 13 trata con la manifestación del Espíritu, no con las bodas actuales. Pongamos el versículo, utilicémoslo, tratemos de interpretarlo, pero ese no es el contexto. Dice el capítulo 12, verso 7: pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el verso 21 dice: y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Cada uno formamos
parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función diferente. A cada uno el Espíritu Santo nos ha dado un don específico. A ver, ¿quién me dice qué es un don? Y voy a pedir la exégesis de acuerdo al griego que se utiliza en la palabra para don, porque se interpreta como regalo. Al Espíritu Santo me dio este regalo, es un regalo para mí. ¿A quién le regalan algo para otra persona? Si me lo regalas a mí es mío, ¿no? Pero en la exégesis no se trata de eso. En la exégesis es una palabra legal, como el poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es otra palabra legal, el poder. El poder es la autoridad que te da Dios a actuar en su nombre. Este don, dime, Gilberto. No, recuérdense que usted puede levantar la mano e interrumpirme 1000 veces. Ese es el punto. El punto es que el don viene siendo la autoridad legal que Dios te da para actuar a favor de un tercero. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando nosotros queremos sacar a nuestra hija del país, pero solamente va uno, yo le tengo que dar un poder a mi esposa para que mi esposa pueda sacar a mi hija, que es el tercero, con ese poder, con ese documento que se tiene que sellar en la notaría. Entonces, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A cada uno se nos ha dado una autorización para actuar a favor de un tercero. Entonces nosotros como iglesia, a la hora de la manifestación del Espíritu, como somos un cuerpo, toda nuestra función o todo lo que nosotros somos son para beneficio de mi hermano, de la persona que complementa el cuerpo. Porque si yo soy ojo, yo soy un ojo, este ojo le ayuda a todo el cuerpo a encaminarse por donde va el camino. Entonces el pie va a pisar en el lugar correcto porque el ojo miró donde debía pisar. Cuando se pierden los ojos, entonces uno desarrolla otros, el tacto. Usted ve que, ¿cómo se llama el libro que usan las personas los invidentes? El braille, porque ellos han desarrollado el tacto. Ahora, el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar cuando le hace falta un miembro. ¿Qué pasa con la iglesia? Si le hace falta un miembro, ¿qué hace la iglesia? ¿Dónde están los ojos? ¿A quién llamó? Dios le dio la autorización a una persona para que ministre a otra, pero no vino el viernes. Dios le dio a alguien la autoridad para darle palabra de ciencia a otra persona. La persona que necesita la palabra de ciencia vino el viernes, pero el que tiene la autoridad por parte de Dios para ministrar a esta persona no vino el viernes. Claro, el cuerpo humano desarrolla, crece, el tacto. No vinieron los ojos. Dios va a hacer su trabajo. El trabajo de Dios es guiarnos, bendecirnos. Pero si usted es parte de este cuerpo y Dios le ha dado ese don, como iglesia nosotros debemos pensar en nuestro hermano para poder ministrarle con el don que Dios nos ha dado, utilizando el don en la palabra correcta, con lo que Dios me ha dado para ejercerlo en la vida de los terceros. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que añadir? ¿O alguna experiencia que nos ayude a desarrollar el tema? Continuamos entonces. En el capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Eso no es de que no, mira, tal vez. Y está certificando de que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué también certifica? Dice, verso 7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Del otro.
Ahora, nosotros debemos actuar en el conocimiento del don que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe para qué Dios lo está usando en la iglesia? Gloria a Dios. Tomando el punto que tú dices, es cierto que puede hacer que no esté o sea, esté la persona que tiene la necesidad de una palabra, ¿cierto? Y ese que tenía esa autoridad de Dios para impartir esa palabra, pero también puede ser que la persona que tiene el don de la enseñanza vino porque hay un pueblo que necesita una enseñanza, pero ese pueblo entonces no vino a la enseñanza. O sea, también como parte del cuerpo de Cristo, no solamente tenemos la responsabilidad de utilizar el don a favor de otros, sino de beneficiarnos del don de otros también. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Claro, y fortaleciendo ese pensamiento, baby, nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a congregarnos. Entonces, este llamado a congregarnos es un llamado a que el cuerpo permanezca junto a la hora de ministrarse, a la hora de impartir el poder de Dios a través de cada uno de nosotros. Al punto de que, bueno, antes cuando nosotros crecimos, la generación de nosotros, esto era nada más el lunes se descansaba, o sea, no había culto el lunes, ¿verdad? Pero no era que era descanso, era que había grupos de oración por todos lados, o en las casas. Pero el culto era martes, miércoles jóvenes, jueves culto de oración, viernes culto de poder, sábado prácticas, y los domingos en la mañana y el domingo en la noche. Entonces estábamos llamados a congregarnos y es entonces cuando empezamos a ministrarnos en poder. ¿Qué poder? En el dunamis, en la autoridad que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, de nosotros, para ministrar. Si la iglesia no se preocupa por ministrar en el poder de Dios y esto se convierte solamente en una pasarela de modelaje, en un club social, hermano, eso no es iglesia. La iglesia es donde nos reunimos con el provecho para ministrar a los demás. Ay, no, que me compré un vestido nuevo, hoy voy a la iglesia y me lo pongo. No, eso no es, para eso no es la iglesia. Hermano, si usted se compró un vestido nuevo, váyase al mall a que lo vean en el vestido nuevo. Bueno, cómprese un vestido nuevo y traiga su vestido nuevo. Sí, pero lo que me quiero enfocar es de que el propósito de la iglesia no es el club social. Ay, no tengo más nada que hacer, voy para la iglesia. Ay, Dios santo de la gloria. Oh, no, espérate. Tengo cosas mejores que hacer. No voy a la iglesia. Esa está dura. Esa está dura. ¿Me explico? Entonces el propósito de la iglesia es ministrarnos los unos a los otros. El verso 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los unos. Ahí dice eso. Los unos por los. ¿Qué otros? La iglesia se está preocupando por el otro. Yo nada más me preocupo. Ustedes saben que hay un pensamiento que a mí me frustra un poco. Este asunto, la salvación es individual. Tiene su verdad. Pero el que piensa de esa manera a mí me hace pensar como quien dice: después que yo me salve, a mí no me interesan los demás. Entonces cuando yo lo veo de esa manera, que tú digas, bueno, como la salvación es individual, yo no me voy a preocupar por los otros, a ver ellos si se quieren ir al cielo o si se quieren ir allá, ¿verdad? Entonces ese pensamiento para mí es difícil al momento que yo hablo de la iglesia, porque la iglesia es un nosotros. La iglesia es nosotros, el cuerpo de Cristo. Yo me golpeé este dedito, vean. Se nota, ¿verdad? Cuando yo me golpeé este dedito, la boca hizo así. ¡Ay! ¡Ah! Los ojos.
que me golpeé este dedito, el más chiquito. O ese cuando está, el más chiquito de aquí, cuando uno se levanta en la noche a apagar el abanico. Señor de la gloria, ayúdanos. El hermano se rió porque te ha pasado innumerables veces. Dime que ese dedito no te saca las lágrimas también. Ahora, pensemos en el hermano. Y pensemos nosotros en lo que Dios nos ha dado para ministrar a cada uno de nosotros. Si nosotros no pensamos en la palabra nosotros, empezamos a dividirnos y empezamos a velar por nosotros mismos. Si tú no quieres orar, no ores. Yo sí voy a orar. Y ahí no hay cuerpo de Cristo. Si te estás pasando por un Niágara en bicicleta, es tu problema. A mí Dios me está bendiciendo. Ese no es un nosotros. Ahí está el detalle. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira, iglesia de Corinto, templo Suriel, esto es un nosotros. Esto es para echar para adelante todos juntos. Todos nos vamos para el cielo. No solamente Gilberto y yo, ni el querido hermano también tiene que irse para el cielo. Yo tengo que procurar que mi hermano tenga las condiciones necesarias. Ah, no, pero si dejó de orar, ¿qué voy yo a ayudarlo? Y entonces el capítulo 12 trata de eso, de que sea un nosotros, un cuerpo, un solo cuerpo con muchos miembros. Verso 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Qué dice? Si un miembro le duele algo, a los demás, ¿cuántos de los hermanos que estamos aquí? Yo voy a levantar la mano primero. ¿Cuántos de los hermanos que estamos aquí, cuando vemos a otro hermano en el supermercado, nos escondemos de pasillo? ¿Te ha pasado? Pucha, ya viene el hermano. Si a usted le ha pasado eso, es porque necesitamos sanidad. Mira, baby, sánate, baby. Se te grita desde acá del centro del supermercado. Amén, aleluya. Ya saben, cuando vean a baby, escóndanse. Verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas. Repita, ayudas. Esa también la puso Dios en la iglesia. Las ayudas sociales, las ayudas ministeriales, toda clase de ayuda. Hay que ramificarlo. Dice, seguimos, gobernaciones, liderazgos, diversidad de lenguas. ¿Y saben qué? La iglesia pentecostal se ha quedado solamente en ese don, en las lenguas. Y piensan, toda la iglesia piensa que esa es la manifestación del Espíritu, y han dejado el de las ayudas. Óyeme. Ay, la iglesia poderosa es lo que, si toda la iglesia está hablando en lengua, es que se está manifestando. ¿Viste que el culto sí estuvo bueno? Dice, verso 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, todos hablan lengua, interpretan todos, procurad pues los dones mejores. Él habla de que la iglesia tiene que procurar todos estos dones, pero ¿para qué? Para salir en televisión. El gran predicador, habrán sanidades y milagros. En serio, hermano, en serio. No, para el bien de la iglesia,
Todas estas cosas deben ocurrir en la iglesia local, no en las grandes campañas. Claro que en las grandes campañas, no me malinterpreten, para eso son las campañas. Pero todas estas cosas deben estar ocurriendo en la iglesia local, pero sí, con una iglesia enfocada en nosotros, lo que Dios me dio para ministrártelo a ti. Lo que Dios me ha dado, ese poder que Dios me ha dado para ministrar al tercero. Para ayudar al hermano en su vida espiritual. Porque ¿para qué es la palabra de ciencia, Luis? Porque hay hermanos que necesitan una palabra de ciencia porque son como toros que se meten por donde no deben. Por más mal que tienen, esto es así, necesita una palabra que lo haga rectificarse. Dígame, Amén. hermano. Amén. Quería aportar algo que mencionó, sobre todo nosotros de la iglesia pentecostal, con el tema del hablar en lenguas. Hay hasta doctrina de eso, o sea, hace toda una institución de eso. Y creo que aquí en el verso 10, ¿De qué capítulo? del que está hablando, del 12, el verso 12, vamos a leer del capítulo 12, el verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí me gusta el énfasis, como Él quiere, no como a nosotros los seres humanos nos da la gana. ¿Por qué? Porque enseñamos y le decimos a la gente: tú tienes que anhelar el don de lengua. Pero si el Espíritu lo da como Él quiere, y el Espíritu no te lo quiere dar a ti, Él es soberano. Lo da como Él quiere, no como a nosotros nos da la gana. Y no, hay que ponerle la mano y hay que meterlo en un cuarto. Y entonces ha introducido un problema. El problema de la mentira. Hablo de lengua de mentira. Porque empiezo a decir cualquier barrabasada para que los demás vean que yo hablo en lengua. Y eso hay mucho en la casa de Dios. Y ese viene en el capítulo 14. ¿Por qué sucede esto? Pues acuérdense que es un problema en la iglesia. Si no, no se le hubiese escrito esto a Corinto. El problema era tan grande, pero tan grande, que el apóstol Pablo le dedica estos 3 capítulos y empieza de la mejor manera. ¿De qué manera? ¿Ustedes saben qué? Ustedes son uno. Esto es para que se ministren ustedes. Y en el capítulo 13 les dice cuál es la manifestación más poderosa de Dios. Capítulo 13. Tenemos que terminar el 12. El 12, vamos a terminar el último versículo del 12. Tienen todos dones de sanidad, todos hablan lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente no es una tarjeta de matrimonio con 1 Corintios capítulo 13. Es una clase acerca de lo que es la manifestación más poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y empieza de esta manera: si yo hablase lenguas humanas, que son las lenguas en idioma, que son más de 7000, y angélicas, que son las que solo entiende Dios y sus ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, la iglesia que se enfoca solamente en hablar en lenguas y que tiene usted que hablar en lengua, la iglesia que solamente quiere desarrollar ese don, que pide únicamente ese don, no pide los otros dones, no pide las otras manifestaciones, solamente ese. Dice: si yo hablo en lenguas, pero yo no tengo la caridad, el amor, ¿qué dice? No soy nada. No somos nada.
En otras palabras, la manifestación más poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. Y cuando no mostramos amor, entonces escuchamos esa famosa frase: y dices que eres. Porque no mostramos el amor. Porque si el vecino, aunque me esté haciendo mal en mi propio terreno, aunque esté apabullándome, yo no muestro el amor, algo a nosotros nos va a faltar para con las demás personas. ¿Y qué va a hacer? Diga, hermano. Entonces la gente dice, porque ¿de qué te sirve ir todos los días que vas a la iglesia? Y el que conoce un poquito, ¿de qué le sirve a ustedes hablar en lengua eso, o cantar o tirarse y que se cayeron? ¿De qué importa eso si tu comportamiento, mira lo que estás haciendo, no es consono con lo que tú supuestamente hablas? Solamente para agregar un poquito que me quedé antes de lo que participé antes, cuando habló del don, vamos a ponerlo así, un ejemplo. Tenemos una empresa, Dios es el dueño, pero Dios te da a ti, es el dueño, el jefe te da a ti, para ti. Esto es para tu uso. Tú vas a ser de la copiadora. Te da una impresora, copiadora, pero esa copiadora e impresora no es para ti, para que tú digas yo soy el de la copiadora, que es lo que pasa con nosotros. Mírenme a mí, yo soy el de la copiadora. No, es para que se beneficien todas las oficinas de esa empresa con tu trabajo. Y así mismito funcionan los dones. Dios te lo da a ti, tú eres el de la copiadora, pero no para que te exalte, sino para que sirvas a todo lo demás con la copiadora. Y en cuanto a lo que mencionaba también de las divisiones, en que somos uno solo, eso también le muestra a los que no son creyentes, cuando ven nuestras divisiones, cuando ven nuestro ego, cuando ven nuestra soberbia al decir no, yo no comparto con tal, o que ellos lo entiendan así, de que no nos amamos como debemos, porque debemos ser un modelo. Nosotros debemos ser un modelo al mundo. El mundo sabe cómo tenemos que actuar nosotros. Nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, pero no actuamos como debemos. Es correcto. Eso es todo. La iglesia, o sea, nosotros tenemos que pensar de forma grupal, organizada, como un organismo. Porque eso es lo que, cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a que haga la relación de que somos el cuerpo de Cristo funcionando como un organismo. Recuérdese, escuche bien, recuerde que nuestro organismo, todo nuestro organismo, cada órgano está unido por nuestra sangre. Hay una sangre que nos une, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que pasa por cada uno de los capilares, cada una de nuestras venas, por cada partecita de nuestro cuerpo, es la misma sangre que va a pasar por todos los órganos del cuerpo. El corazón va a bombear y esa sangre va a llegar a cada uno. La sangre de Cristo es el vínculo que a nosotros nos une. Entonces, cuando nosotros nos dividimos, nos apartamos del grupo, cuando nosotros nos alejamos de la congregación, nosotros estamos cortando o no estamos aceptando el vínculo que nos une como hermanos en Cristo, como cuerpos de Cristo, como miembros del cuerpo. Es más, ¿cómo le llama el apóstol Pablo a aquellos que dividen el cuerpo? El apóstol Pablo dice esos perros que dividen el cuerpo. Eso está en la Biblia, ¿verdad, pastor? ¿A dónde? Los mutiladores. Ok, yo en estos días
en estos días iba pasando yo dentro de la propuesta de productos que ofrezco, yo vendo chorizos de puerco. Y alguien sale y me dice, ¿y eso que eres cristiano? Oye, pero yo, ¿por qué? ¿Qué culpa tengo yo, hermano? Vende puerco, no es buen cristiano. Entonces, porque yo estaba vendiendo el puerco, es un animal maldito. Tú estás vendiendo algo maldito. Va. Y por ahí yo... Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ciertamente yo apelo y yo soy de los que defiende el hecho de que debemos guardar un testimonio con la comunidad, como hijo de Dios, como creyente. Y mi esfuerzo va en esa dirección, pero no son ellos los que me motivan a guardar un testimonio. Puede ser que me juzguen bien, puede ser que les caiga bien, puede ser que hoy, ay, eres el mejor cristiano, pero mañana, porque yo no lo saludé, ellos entonces, eso que es cristiano. ¿Qué quiero decir? O sea, yo no soy parte del cuerpo de Cristo porque alguien de afuera me lo diga o no me lo diga. O sea, yo no guardo mi testimonio para que otro vea que, oye, tremendo. O sea, no es la motivación ser parte del cuerpo de Cristo para que me vean. No es la motivación, aunque sí nos van a ver, sí nos van a ver. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en este proceso de ser cristiano, sí o sí nos vamos a equivocar. Amén. Sí o sí usted va a molestarse. Sí o sí usted va a cometer un error. Perdóneme si no se lo habían dicho antes, pero eso va a suceder hasta que Cristo venga. Y a gente no le va a gustar ni afuera de la iglesia ni adentro de la iglesia. Pero usted sigue siendo el cuerpo de Cristo. Usted tiene que orar, Dios mío, ayúdame a mejorar. Pero que mi mejoría no sea para agradar a otro, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Y si a los demás les gusta, gloria a Dios. Y si yo agrado a Dios, aunque a los demás no les guste, gloria a Dios. Porque a Dios sí le agrada lo que yo soy o lo que estoy haciendo. No es que no debamos tener cuidado con el testimonio. Ojo, sí, hay que tener mucho cuidado de que si nos pisan, trágueselo, hermano. Si le tiraron la basura en el patio suyo, recójala. Hay que tener cuidado con el testimonio. Pero no se deje llevar porque le dijeron que usted sea un buen cristiano. O sea, no sé, que eso no sea lo que determine, sino su deseo de agradar a Dios siempre. Amén, así es. ¿Alguien quiere añadir algo más? Tiene 2 minutos para añadirlo. Pastor, el micrófono para el pastor. Yo lo había apuntado aquí porque a veces las personas quieren condicionarte a lo que ellos quieren y entonces te manipulan con eso y eso que eres cristiano. Yo lo había anotado aquí. O sea, nosotros incluso entre cristianos también nos decimos, y eso que eres creyente. Entonces ataque de afuera y ataque de adentro. Entre el mismo cuerpo de Cristo y también, y muchas veces hacen al cristiano sentirse culpable cuando Dios no te está condenando, porque bien lo dice la Escritura, dice, ustedes son los que, bueno, Jesús lo dijo, vayan y aprendan, porque ustedes llaman, porque recogían las espigas y las comían, y entonces ellos decían, mira, no es lícito, y el Señor le dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces diciéndole a ellos que porque ellos recojan espiga, eso no quiere decir que ellos no están bien, no. Entonces hay gente que usa cosas para condicionarte y empujarte a lo que ellos quieren. También lo usan para justificarse y salir o decir yo no voy a la iglesia por esto, por lo otro, porque mira, porque son unos hipócritas. Sí, son unos hipócritas y cosas así. Y entonces hay un dicho que no quiero que usted lo diga tampoco, pero lo escuché, y lo comento para que usted no lo diga, porque hay alguien que dijo, bueno, es que todos los que están allá son hipócritas. Entonces otro le replicó de una manera que no debe replicar, porque nosotros no debemos replicar así. Todavía hay espacio para uno más, ¿no?
Entonces eso es también como un ataque también. Feo. Entonces, Qué feo. no, simplemente si te llaman hipócrita, bueno, yo vivo delante de Dios, sigo adelante. Pero entonces lo que yo quiero, a lo que dice Gilberto y lo que yo quiero aportar es que usted no se sienta redarguido por cosas humanas que quieren llevarte a condicionarte a ti, decirte que tú estás fuera de orden cuando tú no lo estás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a Cristo, el que murió. Amén. Amén, así es. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermano? Después no te digas, ay, que no sé qué, que pregunte. Ahora, en el capítulo 13 muestran cuál es la manifestación más poderosa. Cuando digo más poderosa me refiero a ese excelente, un camino más excelente. Hay veces que nosotros como cristianos queremos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Y le pedimos al Señor, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Verdad que sí? Con el don que quieras, con el don de milagros, de que haga que llueva oro. Sí, sí. Que haga que los hermanos tengan aviones. Cosas como esa. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que Dios, que es el que hace todas estas cosas, no es nosotros. Nosotros somos la herramienta. La herramienta que está utilizando en el momento, como la máquina de copiar que decía el hermano. Es Dios el que lo hace. Que nos dejamos usar por Dios, que estemos dispuestos a dejarnos usar por Dios. Pero dado el caso de que, bueno, en toda la congregación, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la manifestación más poderosa, que es el amor de Dios, la caridad de Dios, para poder darla. Antes que todo don, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el amor de Dios tiene que reflejarse a través de nosotros, del cuerpo de Cristo. Porque eso fue lo que mostró Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando de repente ya Él les dice en el capítulo 13, porque ya se me están durmiendo, vamos a pasar al capítulo 14. Cuando en el capítulo 13 le dice, mire, no somos nada si no tenemos amor. Nada somos. No soy nada si no tengo amor. No puedo interpretar, no puedo hacer ayuda, no puedo dar palabra de ciencia, no soy nada aunque tenga esas cosas, pero no tengo amor. Ah, sí, hoy hablé en lengua, el domingo en la mañana estuvo glorioso. Llego a la casa y la vecina me odia porque yo voy y le tiro el agua caliente al perro. Porque no tengo amor, pero tengo una lengua. La primera vez que fui a Osana yo no tenía Cristo en el corazón. Y escucho, se levanta un muchacho y empieza a hablar en lengua. Y le dice el pastor Edwin Álvarez, siéntese por favor. Porque era de una manera, yo pedí, pero ¿por qué? No entiendo. Porque no era el Espíritu Santo. Tal vez el yo. Presunción. Y eso es una blasfemia. Que eso es el que trata el capítulo 14. Dice el capítulo 14. ¿Cuántos quieren seguir la clase hasta cuando se terminemos? Media vigilia. Diga, pastor. Amén, aleluya. Eso es importante. Repítalo. Tiene que quedar grabado ese asunto. Preste atención. Todo don que se ejerza, toda obra que se haga a favor de otro, incluso la generosidad, debe ser movida por el amor, el fondo, el fundamento, la esencia por la cual haces cada cosa, debe ser movida por el amor hacia Cristo y hacia las demás personas. Si lo haces para presumir, si lo haces para contender, para decir, bueno, el otro lo hizo, yo también lo hago, eso no,
o sea, la gente por fuera no lo va a ver, pero Dios sí lo ve por dentro. Amén. Y Dios lo ve por dentro y esa obra no tiene ningún sustento espiritual que valga. Amén. ¿Por qué? Porque miren, en los periódicos, primera plana, sale, donamos 20 canastas de pañales para sala de parto del Santo Tomás. Salen las mujeres de la alta sociedad. Porque primera plana, ¿cuánto costaron las 30 canastas? ¿Usted sabe cuánto cuesta la primera plana de la estrella? Cuesta más que lo que costaron las canastas. Pero ellas, para mostrar que lo hicieron, pagan el doble en vez de regalarlo sin que nadie se dé cuenta, sin que sus derechas sepan lo que hizo la izquierda. Entonces, cuando hay amor, y la base es el amor para la administración, el nosotros de la iglesia aumenta. Nuestro cuerpo eclesiástico va a aumentar. La iglesia del Señor se va a fortalecer. La iglesia del Señor, entonces, las puertas de la muerte no prevalecerán contra este cuerpo sano que está en crecimiento. Ahora sí, capítulo 14. Sigue el amor y desea los dones espirituales. Ahí dice, deséalos, deseémoslo, pero hay que seguir el amor. Mas, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Y eso fue lo que pasó. Por eso el pastor Edwin Álvarez le dijo, siéntese, porque él quería que la congregación lo escuchara y que vieran tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, tan, y que le dijeran, oh, exacto. Sigue, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahí no dice humillación, ahí no dice nada que no sea. Todo lo que dice ahí es para edificación, para exhortación del cuerpo de Cristo, para beneficio. ¿Cómo le habló Jesucristo a las iglesias en el Apocalipsis? Hay algunas que les habló bien duro, ¿verdad que sí? Pero para exhortación. Y la iglesia va a escuchar esa exhortación. Verso 5. Y a eso se refiere nuestra doctrina en las asambleas de Dios con lo que es el bautismo de hablar en lengua. Este versículo es importante. Yo quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Yo quisiera que todos hablasen en lenguas. Que esté la manifestación, que esté el bautismo, que las personas sean edificadas personalmente, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque esa lengua es una conversación entre nuestro espíritu y él dice, yo quiero que todos sean edificados espiritualmente de esta forma. Ahora, A ver, aclárame nomás, o acláranos. El don de lenguas es distinto de este hablar en lenguas en el que uno a sí mismo se edifica. O sea que Pablo, como apóstol, como líder, como hombre de Dios, como ministro, viendo la situación de la iglesia, dice, es mi deseo. O sea, como hombre de Dios quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Está bien ese deseo. Y él explica por qué. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pero más allá de ese hablar en lengua que tú te edificas tú solo, dice, no, hay un don de lengua que es el que es para edificar, como decíamos hace un momento, a la congregación, al cuerpo de Cristo, que es entonces el don de lengua, ¿sí? Y ese, él dice, debe venir acompañado de la traducción, o sea, alguien que diga qué es lo que tú estás diciendo allí. Esas son dos cosas. Don de lengua, el don de lengua como tal para edificar a la iglesia, y las lenguas para edificarse uno mismo. Y por lo que entiendo acá, esas lenguas para edificarse uno mismo, dice que todos hablen en esa lengua. ¿Sí? Y es donde tú dices, pues, que es la doctrina de la iglesia, que el deseo como líderes, que todos hablen en lengua para que se edifiquen. Es correcto. Como meterse en la doctrina de lo que es
el bautismo del Espíritu Santo, para hacer esa comparación, estaríamos saliéndonos de esta doctrina de la iglesia para entrar a esa doctrina. ¿Cuántos quieren al maestro Gilberto Quintero ahondando en la doctrina del bautismo en lengua? Levante la mano. Amén, aleluya. Ya está, te comprometí, hermano. Yo dije Gilberto. Pero en este contexto, en el contexto que dice: ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué te aprovecha? Si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Y aún las cosas inanimadas que hacen sonidos, ya sea flautas, el arpa, si no dan distinción de sonido, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no habláis palabra bien entendible, ¿cómo sabrán lo que se dice? Pues hablaréis al aire. Hay, por ejemplo, tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de lo que se dice, seré extranjero al que habla, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, como el maestro Gilberto Maldonado, para no atarme yo en esa clase, la de él, él está hablando en este momento del don que lleva a la edificación de la iglesia, que vendría a ser hablar en lengua con la interpretación para la edificación de la iglesia. Pero hay hablar en lengua en lo que es el aprovechamiento personal. Si yo hablo en lengua y me levanto y hablo en lengua, ahí dice el apóstol Pablo: ¿de qué le va a servir a mi hermano que está al lado? Ya él habló en lengua, yo hablé en lengua, pero a él no le sirvió de nada. ¿De qué le sirvió al hermano? El hermano me vio hablar en lenguas, pero ¿de qué le sirvió? ¿Cuál fue su provecho? Ninguno. Me vio que yo estaba, mi espíritu conectado con Dios, eso es todo. El provecho del hermano viene a ser cuando el don de interpretación con el don de lenguas, que está para exhortación, consolación y edificación, lo está utilizando el Señor para servir a la iglesia en general. Entonces, ¿qué sucedía en la iglesia de Corinto? Todo el mundo se levantaba a hablar en lenguas de una forma personal. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aguántense un momento. Esto no le gusta al pentecostal. Los pentecostales no leen estos versículos, porque el pentecostal en realidad lo que quiere ir es rienda suelta en el espíritu. Lo que el espíritu diga, eso se hará. Entonces, ¿para qué existe el capítulo 14 de Corintios? Porque era un problema de la iglesia, hermano. Pero nosotros eso es que ¿cómo vamos a sujetar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a controlar a Él, que es nuestro Dios? Cuando es Él el que nos está controlando a través de este capítulo. ¿Quién inspiró este capítulo 14? ¿Acaso lo hizo Pablo por sí mismo, solito? Hoy le voy a escribir esto. Espíritu Santo, échate para allá un ratito. Déjame escribir el capítulo 14. No te metas en esto. No, es el Espíritu Santo el que quiere tener el control del culto. Y como Él quiere tener el control del culto, Él inspira el capítulo 14 y dicen: ¿saben qué? 2 o 3. Y con interpretación. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos al Espíritu, cuando el Espíritu Santo dice esto, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará? Ya Él dijo el capítulo 14, hermano. Un pentecostal no puede ignorar el capítulo 14, porque si el pentecostal ignora el capítulo 14, está ignorando al Espíritu Santo, que está poniendo orden en la congregación para la manifestación de su presencia en el culto. Y este era uno de los errores de la iglesia. Pero a los pentecostales no nos gusta eso. ¿Por qué no nos gusta eso? ¿Quién me dice? Se quedaron callados los pentecostales. Santo.
Yo me siento pentecostal, yo me siento pentecostal, yo me siento... Ay, se acabó el pentecostalismo. Emociones, ¿qué tiene que ver emociones con el Espíritu Santo? El hombre está lleno de emociones. ¿Y saben qué es lo que más daño hace en este tiempo? No tanto en Corinto. ¿Saben por qué no tanto en Corinto? En la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto no existían todavía las redes sociales. ¿Ustedes saben lo que dicen del pentecostalismo en las redes sociales? Mírate poco el loco. No lo dijo claro el Espíritu Santo en ese capítulo. ¿Qué van a decir que ustedes están? ¿No usó esa palabra? Yo he visto predicadores decirle a la congregación: salgan a comer hierba, porque el Señor dice, y sale la gente a comer la hierba fuera de la iglesia. Claro, en África. Pero de todas maneras dicen ser la iglesia de Cristo. ¿Y cuántas cosas no se dicen? ¿Por qué? Porque no hay el orden que el Señor pide en el capítulo 14. Vamos a leer, y yo sé que ya se quieren ir muchos, pero si no hubiesen venido a la vigilia, diga, pastor. El micrófono para el pastor, por favor. Ese punto es muy importante porque cuando nos dejamos llevar por las emociones y cada uno habla en lengua y cada uno profetiza. Yo he oído de iglesias de que hay 8 o 10 profetas y los profetas se pelean contra los otros profetas. Profeta mayor calla al profeta menor. Y cosas como esa, donde el control lo tiene la emoción, la presunción, el querer figurar. Entonces la palabra de Dios pone control sobre esas cosas, incluso sobre la profecía. Uno profetice y el otro juzgue. Juzgue si lo que se está diciendo está conforme a la palabra, si son para edificación, consolación y exhortación, si son estas tres bases. Si incluso los profetas, los verdaderos profetas o los hombres que hablan de parte de Dios, a veces Dios tiene incluso que torcerle la mano para que ellos hagan lo que Dios está diciéndole que hagan. Pero alguien que quiere ser profeta, él a veces va a soltar cosas que incluso están fuera de la palabra. Pero ahí donde tú tienes que juzgar conforme a la palabra, si lo que se está diciendo está conforme a la palabra, porque el Espíritu Santo no va a contradecir la palabra, porque la palabra fue escrita por el Espíritu. Entonces es importante el orden dentro de la iglesia conforme a la palabra. Así es. Y qué decir otras cosas que profetas que hablan, profetizan y tienen una compostura aquí en la iglesia y otra compostura en su casa. Y entonces ahí también es otro elemento que habla de una vida dominada por el Espíritu o del fruto del Espíritu Santo en tu vida, que va a ser una vida que lleva testimonio de que tú eres un hombre de Dios aquí y afuera, donde sea. Así es, así es. Pase, varón. 2 minutos. 2 minutos. El verso 5 es clave. Léalo, en hermano, lo que lea la clave. te dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. O sea, no tiene ni un sentido, y lo que sigue hablando es en base a ese verso, explicando ese verso. No tiene ni un sentido que una persona diga un montón de palabras que no podamos comprender y que todos hagamos silencio y nadie entendió. Puede ser que la persona tenga el don. Sí, la persona tiene el don, pero no hay edificación. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo. O sea, y más adelante sigue diciendo: si tienes el don de lengua, ora al Señor para que te permita interpretar. Entonces necesitamos que haya el hablar en lengua. Está bien, es hermoso, es glorioso, pero que también
haya quien interprete. Amén. Amén, así es. Porque tenemos que, nosotros somos sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra fe y conducta tiene que ser basada en la palabra del Señor. Lo que está en la palabra del Señor es lo que rige la fe y conducta nuestra. Entonces, la revelación, la enseñanza del Espíritu Santo ya está aquí como palabra inspirada. No que el Espíritu Santo dijo ahora que sí pueden hablar 10. El Espíritu Santo, como dijo el pastor, no se va a contradecir. Ahora, ¿quién contradice al Espíritu Santo? Al que dice, no, aquí lo que el Espíritu diga, eso se hará. Claro que sí, lo que el Espíritu diga, eso se hará de acuerdo a su propia escritura. Porque lo que el Espíritu diga nunca se va a contradecir a sí. Hermano, desde Génesis al Apocalipsis, miles de años y nunca se contradijo. No lo va a hacer ahora. Entonces, verso 19. Pero en la iglesia del capítulo 14, ¿lo tienen? Digan amén, me quiero ir. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Escuche eso. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un predicador con los dones del Espíritu Santo. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¡Alto! Dice el verso, de manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas. Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿ven una diferencia ahí? Primero dice, si todos hablan en lengua, pero no hay interpretación, no hay profecía, van a decir que están locos. Pero si todos profetizan, no van a ser convencidos. Entonces, ¿a qué está llamando? Está llamando a que la iglesia, todos sí pueden profetizar. ¿Dónde está esa iglesia toda entera que profetiza? Para que se convenzan los indoctos. ¿Vieron el cambio del Señor? Analizamos lo que está diciendo el Señor en ese momento. No, hablemos todos en lengua y no hay profecía, no hay interpretación, no hay nada de lo que Dios está pidiendo para que haya convencimiento. En cambio, Él está diciendo, mira, si todos profetizan, todos es todos, hermano, entonces va a haber convencimiento. Dios quiere meternos en lo sobrenatural verdaderamente. Dios quiere que la iglesia empiece a manifestar su gloria, hablando del poder que Él da para poder ministrar a los demás. Dios quiere que todos profeticen y que haya convencimiento. ¿Dónde está esa iglesia? Esa iglesia está cuando es guiada por el Espíritu Santo en la verdad de la palabra de Dios. Cuando todos deseamos profetizar para el bien común del cuerpo de Cristo. Y para eso son los dones del Espíritu Santo. Para eso es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos iglesia? Todos somos iglesia. Verso 26 para ir terminando. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tenéis salmos, tienes doctrina, tienes lengua, tienes revelación, tienes interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Ven?
lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia? Dice, cuando se reúnen. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué día nos reunimos? Nos reunimos los jueves, viernes, domingos, miércoles, sábados. Tenemos una actividad en la iglesia, hay una actividad en departamentos. Tenemos una, ¿cómo se dice? Tenemos un organismo funcionando en el templo Suriel. Entonces, cuando nos reunimos, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿para qué nos reunimos nosotros? Dígame, hermano, usted que está más joven que yo por un año, ¿para qué nos reunimos? Para edificarnos. Para edificarnos. Yo creo que el tema que quedó en el aire ahí, cuando hablamos sobre todos profeticen. Imagínate una iglesia que está o que aquí lleguen inductos, pues incrédulos, y cada uno de los que está aquí se levante y profetice. Pablo ordenó eso. El Espíritu Santo a través de Pablo ordenó eso, diciendo 2 o 3 profecías. Porque todos, y si hay una congregación de 500, imagínate 500 profetizando. Entonces pienso que cuando habla Pablo ahí es que profeticen, es que 2 o 3 profeticen y haya interpretación, porque la profecía es la revelación de algo oculto, y el incrédulo llega y alguien habla en lengua y otro da la interpretación y revela lo oculto del corazón de aquella persona. Dice, oye, ¿cómo saben esto? Hey, verdaderamente Dios está aquí. Claro, hay que lo que está hablando el pastor es, o el tema que quedó es la conciliación de las escrituras. Cuando nosotros conciliamos las escrituras, ningún verso puede pelear con otro. Entonces Pablo en uno dice que todos profeticen, serán convencidos el que entra. ¿Okay? Pero en otro verso dice, sean 2 o 3. ¿Verdad que sí? Entonces hay que conciliar las escrituras. Para mí en ese momento, cuando se concilian las escrituras, él está diciéndole a la gente, profetizar es mejor que hablar en lenguas. La iglesia de Corintio, todos estaban hablando en lenguas, pero no había ningún beneficio. Él estaba llamando a que todos pidieran el don de profetizar. Cuando todos tienen el don de profetizar, entonces todos están pidiendo de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, cuando todos piden en esa forma y todos los Dios le da el don, entonces el apóstol Pablo dice 2 o 3. Porque imagínense, como dice el pastor, ahora tenemos 500 personas y todos profetizan, ¿verdad? 500 profetas en la iglesia. Santo Padre de la Gloria. 500 profetas en la iglesia, sí, pero solamente van a hablar 2 o 3. Porque tenemos que agarrar todo el contexto, y así piensa entonces una herejía, que es un engaño sostenido. Cuando usted no concilia las escrituras, es como, hablo paréntesis, hay una doctrina donde los católicos dicen que tienen comunión con los santos. ¿Pero qué santos? Los que ya han muerto. Ellos le rezan a San Gilberto Quintero, que ya lo canonizó el Papa, subió al cielo. Oh, Gilberto Quintero, mira, la vaca que para 3 becerros. Le rezan. La vaca parió 3 becerros y le hacen una manda. Entonces ellos, con una comunión con el santo que ya murió. Ahora, ¿qué dice la Biblia de comunicarse con los muertos? Que no se puede comunicar con los muertos. Hubo un rey que se comunicó con uno y le gustó a Dios. Bueno, eso hay un tema ahí que hay que vendría siendo. Pero no, si nosotros conciliamos las escrituras, no podemos caer en una doctrina donde hay 2 versículos peleando el uno con el otro. Y estuvo muy buena esa aclaración, pastor. Excelente. Entonces, estábamos terminando, que dice: ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos. ¿Dónde están los salmistas de la iglesia?
Se le siente una... Y apenas son las 9:43. Los que tienen doctrina, ¿dónde están los maestros? ¡Santo! ¿Qué más dice? Ahora que las páginas se me están pegando y ustedes con ganas de irse para la casa. Dice, los que tienen en lengua, los que hablan en lenguas. Dice, los que tienen revelación, los que tienen interpretación. Todo esto se hace, ¿qué dice? Para edificación. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, todo lo que hacemos, vamos a hablar en lenguas, vamos a profetizar, vamos a interpretar la Biblia, vamos a ministrarnos los unos a los otros, pero única y exclusivamente como el Espíritu Santo lo ha propuesto en el corazón de la persona, como Él quiere, ¿ok? Y tiene que ser en el orden que la palabra del Señor nos enseña, y todo en la base del amor para edificación de la iglesia. Con eso cerramos esta clase. De verdad me hubiera gustado meternos más en el capítulo 14. Pero léalo en su casa, hermano. Lea desde el 12 a 13 y 14. Lea el contexto. Hágale preguntas al pasaje. Y nútrase de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia para que podamos crecer. Póngase sobre sus pies. Gracias por haberme prestado todo este tiempo. Yo sé que fue una enseñanza larga. Aleluya. Te damos gracias, Dios eterno, por tu gran amor, por tu poder. Gracias, mi Rey, por todo, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por esa vida eterna, Padre mío. Gracias, Dios de gloria, porque usted se acuerda que somos polvo, que tenemos defectos, que estamos en el proceso de tus manos, Padre bueno. Enséñanos, guíanos, ministranos. Queremos ser una iglesia fuerte, Padre bueno. Una iglesia, aleluya, que patee las puertas de la muerte. Una iglesia, aleluya, que crezca sana, que crezca, aleluya, con amor, que vaya por las calles, Dios eterno, mostrando el amor de Cristo. Enséñanos, Espíritu Santo, a crecer como cuerpo. Enséñanos, Espíritu Santo, a crecer en unidad. Señor, todas esas personas, Dios de gloria, cada miembro de esta iglesia, cada miembro de esta congregación, cada persona que ha nacido en este cuerpo, cada persona que está marcada, Dios, con el templo Suriel en su corazón, Padre bueno, cada persona que ya no viene, Dios, cada persona que se ha apartado, que se ha alejado, Dios, Señor, pon sanidad en su corazón, pon sanidad en su vida, atráelos con cuerdas de amor, Padre bueno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Amén.